En este episodio vamos a platicar sobre el examen clínico estructurado y objetivo, o también conocido como ECOE, en una subespecialidad. Vamos a hablar con el doctor Adrián Martínez sobre la experiencia que tienen con la aplicación de un ECOE para residentes de neonatología. Así que te esperamos hasta el final de este video. Bueno, Adrián, vamos a platicar cómo surgió esta idea y qué importancia le viste a la experiencia para implementarlo con los residentes de neonatología. Primero que nada, muchísimas gracias, doctor Ismael, por darnos este espacio para expresarnos. Y realmente es una experiencia muy, precisamente como lo acabas de decir, muy objetiva para que una persona que ya es médico general, ahora contiende en una especialidad o una subespecialidad, en este caso, neonatología es una subespecialidad de pediatría, permitirle que pase por diferentes estaciones de trabajo, de destrezas, de conocimientos médicos, y así que se demuestre que el alumno a contender por un título, que este examen sea objetivo, demuestre que cumple con las competencias mínimas requeridas, dándole oportunidad de desenvolverse en varias estaciones como lo haría en su vida profesional. Sí, porque en la literatura, pues estamos muy familiarizados con los ECOES que se utilizan en pregrado, en las carreras de las ciencias de la salud, hablando específicamente de medicina, enfermería, por mencionar algunas, pero hay poca información relacionada a subespecialidades. Y, por ejemplo, está el perfil de egreso del neonatólogo y de ahí te basas para hacer las estaciones o cómo estás haciendo la construcción de las estaciones de evaluación. Muy bien, sí, la construcción de los escenarios de las estaciones del ECOE y de los escenarios distintos va con el perfil de egreso, con las competencias requeridas, pero pues también esto va acorde a la academia que está designada para tal fin. Esto es las tareas, simulacionistas que nos dedicamos a crear los escenarios, tenemos que consensuar con el cuerpo académico que se encarga de hacer toda la cuestión, pues, meramente del diseño y la planeación, de que esto tenga sentido para que así se enlacen las dos partes. Y es donde el residente empieza a demostrar en cada paso cómo va desarrollando cada cosa. Y me gustaría saber, por ejemplo, mencionarnos algunas cuantas estaciones para que tengan más contexto a las personas que nos están escuchando. Muy bien. Exactamente, no hay un número de estaciones que sean el requerido. ¿Por qué? Porque esto deriva a las competencias que va a desarrollar. Generalmente 3 o 4 estaciones completas es más que suficiente para que el cuerpo académico o el tribunal encargado de estar evaluando al residente o a la persona que está sustentando diga alguna calificación, emita algún pase o que la persona no es competente, pero generalmente entre 3 o 4 estaciones, pero esto se consensúa previamente con el cuerpo académico. En este caso, en las estaciones que ustedes implementan en neonatología, me interesaría descubrir si utilizan algún maniquí de alta fidelidad o alguna otra destreza, porque pues estamos hablando de neonatos y en un entorno real pues es complicado o no se debería de hacer. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Sí, realmente sí lo hacemos con un simulador de alta fidelidad, en este caso con pues, un bebé, un recién nacido, en el cual, por ejemplo, una de las estaciones que se pueden desarrollar es que el paciente pues está en un ventilador, está intubado, el residente llega y está recibiendo un paciente de guardia que le dejó el turno anterior, probablemente es un prematuro, en el cual hay que pensar en ese caso, en ese desarrollo, en esa estación, que tenga que colocar surfactante. ¿Por qué? Porque el paciente está requiriendo cada vez más parámetros de ventilador, etcétera, y luego posteriormente esa estación que es para administrar surfactante, en la otra, se basa en colocación de catéteres umbilicales. Ponemos ahora un simulador de baja fidelidad o un de tareas, y en ese pues hará esa técnica, la destreza. En la otra estación puede ser que haga una secuencia de intubación en un neonato.
Entonces va dependiendo obviamente de lo que se consensúe, pero así es un ejemplo de cómo podemos ir. Una pregunta que me surge ahorita que estás mencionando que pues el nivel ya es de un especialista o un subespecialista, hablando de los neonatólogos, y las destrezas o las competencias pues son más complejas, como las que acabas de dar como los ejemplos. Y ahora mi pregunta es la duración, ¿como cuánta duración tiene una estación? Porque hablando de pregrado, pues son de 5, 8 minutos, máximo 15, no sé, aquí con estas estaciones, ¿cómo las están planteando? Generalmente sí son estaciones que duran 15 minutos aproximadamente, todo, y es bien importante tocar este punto, porque un ECOE sí debe de estar cronometrado, pero con una entrada y salida que tenga sentido. ¿Para qué? Para disminuir el estrés del sustentante. El sustentante, una vez, si ve ademanes de que se le está acabando el tiempo de desarrollo, él puede sentirse abrumado y ya no va desarrollando su estación de una manera adecuada. Entonces, generalmente hacemos actos de entrada y salida. Por ejemplo, decirle, entra otro personal y le dice, doctor, hay otro paciente que tiene que revisar en otro lado, etcétera. Y así le damos salida un poquito más para que él se vaya sintiendo que no hay tanto estrés, ¿no? Sí. Y otra pregunta importante de la forma de aplicar un ECOE en posgrado es con retroalimentación al terminar la estación o hasta terminar todas las estaciones. ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros lo estamos haciendo al terminar todas, pero básicamente aquí hay que ver cómo percibimos el lenguaje no verbal del participante, porque podemos verlo que a lo mejor probablemente él ya está un poquito estresado, ya lo sentimos, un poquito abrumado, entonces probablemente ahí podamos darle un poquito de retroalimentación al final de cada estación, pero esto va dependiendo de cómo lo vayamos sintiendo, ¿no? Pero nosotros sí lo hacemos al final. Sí. Y bien, y ahora me gustaría recoger qué opiniones recibes de las personas o sustentantes, de los médicos en formación en subespecialidad en neonatología. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo se sienten después de haber pasado por este modelo de evaluación, ese instrumento o metodología de evaluación como es un ECOE? Sí, la respuesta más consistente es, me hubiera gustado que esta metodología o esto lo hubieran hecho al pasar antes y al pasar cada nivel de cada residencia. nivel de residencia. Ok. Sí, que hubiera sido así. ¿Por qué? Porque dice, no porque me sienta ahorita mal, sino que significa que esto hace que realmente yo sienta que he adquirido los conocimientos necesarios en cada momento, y esta es la manera de demostrar, no nada más en estar contestando exámenes en papel, es la manera de demostrar que soy competente. Esa es la respuesta más consistente que hemos nosotros tenido. Hay aspectos a mejorar, obviamente tiene que haber aspectos a mejorar, el entorno físico, que ya habíamos platicado del contrato de ficción, que sí lo hacemos, etcétera, pero el entorno físico, a lo mejor tener un poquito más de indumentarias y todo eso, a lo mejor más aspectos de infraestructura. Para dar realismo. Para continuar y dar el realismo, pero realmente la respuesta más consistente ha sido esa. Entonces, digamos que surge por parte del médico en formación o el residente en neonatología la sugerencia de que ojalá me hubieran hecho esto el primer año, luego el segundo año, porque creo que también en el camino que tenemos los médicos en formación, el poder autoevaluar que estás haciendo las cosas o estás demostrándolas adecuadamente, creo que es una gran herramienta de, pues, reafirmación de las competencias que tienes. No nada más lo que te evalúan, sino lo que tú estás demostrando. Sí, y eso es lo que nosotros también evaluamos, el Power Skill, ahora que estamos con estos instrumentos, que él se sienta empoderado, que lidere un equipo de salud, entre otras cosas, ¿no? Bien, y por último, quiero saber la parte del modelo que tú tienes en neonatología. Hay algunos modelos de ECOE donde de repente hacen una estación de descanso, ¿sí? Para bajar esta parte de la angustia, el estrés. ¿En estas estaciones de neonatología hay descanso o se las hacen lineales? No hay descanso. Estamos de hecho pensando en una estación C, precisamente para eso. Apenas vamos a arrancar, pero lo vamos a arrancar desde pregrado, ¿verdad? Pero sí tenemos pensado, hay muchísimas publicaciones que entre una estación
de todas las que se tienen, debe de haber una para relajar el ambiente, etcétera, etcétera. Y entendiendo que pues es una evaluación que definitivamente pone en estrés a una persona porque te están observando el desempeño, pero quisiera saber esta pregunta de honesta curiosidad. Yo puedo observar que un médico en formación en las primeras etapas, que está muy joven, muy chiquito, que no tiene tantas habilidades, hay más posibilidades de congelarte, de ponerte en blanco en una estación. Sin embargo, hablando de un neonatólogo, pues ya pasó sus años de la carrera, más sus años de especialidad, ya se enfrentó a muchas situaciones reales y en el momento del ECOE tú notas un desempeño más fluido o también ocurren esos momentos de congelamiento. En contadas ocasiones ha ocurrido el congelamiento, pero he visto que hay más posibilidades de salidas. Hay que recordar que por medio de simulación podemos llegar del punto A al punto B por muchos caminos. Entonces, lo que yo he observado es conforme avanza, que el alumno es más avanzado, ya está en una especialidad, en una sub, encuentra más rápido, un poco más rápido la salida y las soluciones. O sea, sí se nota esa experiencia clínica, sí, claro. esas horas de vuelo también. Exactamente, las horas de vuelo se notan, saltan a la vista. Sí. Y bien, ya para terminar, Adrián, me gustaría que te dirigieras a las personas que nos siguen a través de estos podcasts y los videos que hacemos en redes sociales. ¿Cuál es el desafío que quieres lanzar a esos profesores de neonatología que nos puedan estar viendo? Pues el desafío es crear estos espacios seguros para sus sustentantes, sus residentes, sobre todo, primero que nada, para la seguridad para el paciente, pero invitarlos a que revisen que esta es la evaluación que tiene objetividad para que una persona sea, capaz, que puede desarrollarse, ¿no? Lejos de juzgar, lejos de decir, bueno, pues probablemente esta persona con un examen pues ya no desarrolló la manera adecuada. El desafío es encontrar la manera de que estos residentes veamos que tengan la competencia real, ¿no? Y esto hay que pues documentarlo, no nada más leerlo, sino llevarlo a la práctica, porque si no lo llevamos a la práctica, probablemente nunca nos demos cuenta de que si funciona o no funciona, pero está completamente demostrado. Y aperturarnos sobre todo a nuevos métodos de evaluación, ser innovadores en nuestros lugares de trabajo, dar el acompañamiento al residente. Eso es lo más importante y darle seguridad sobre todo. Y ya para terminar también, porque te dije que íbamos a terminar hace ratito, pero se me ocurrió otra pregunta. Es en lo que tú ves como docente en el desempeño de los residentes de neonatología en el ECOE. ¿Esto te sirve para hacer ajustes? O sea, digamos que esto en el R1 lo voy a ajustar o esta rotación la voy a ajustar. ¿También te sirve para eso? No, por supuesto que sí. De hecho, el evaluar por medio de simulación siempre hay un constante ajuste. El tornillo nunca se aprieta de una manera permanente. O sea, hay que ajustarlo, aflojarlo y dar esas calibraciones que nosotros buscamos en cada desempeño. Y esto es lo que hace que a lo mejor el programa analítico probablemente lo tengamos que cambiar porque vimos que a los muchachos no pueden interpretar un electro para neonatos. Por ejemplo, estoy hablando por hablar. Un electro para neonatos porque hicimos ese hallazgo. Bueno, entonces probablemente habría que desde los primeros años darles más cursos de electros con neonatos, ver cuáles son las alteraciones del ritmo más frecuentes en neonatos porque vimos que fallan en esto. Y esto sirve para hacer ajustes. Es por poner un ejemplo. Entonces, además, el ECOE de realimentar el desempeño del residente, porque lo aclaramos que después de pasar por todas las estaciones, tienen esa sesión de debriefing o de realimentación. Y también veo que se ve beneficiado el programa analítico o el programa académico de una residencia. No, claro, porque va reflejando las respuestas que nosotros damos en el desempeño. Sí. Pues bueno, Adrián, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas en el podcast Educación Médica MX. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.